Hola, muy buenas a todos, novatos del FPV. Pues nada, bienvenidos al cuarto episodio ya de cómo iniciarnos en el FPV. En este episodio, lo primero, antes que nada, porfa, si estáis siguiendo los capítulos, si os sirven, si os ayudan, porfa, darle un like, suscribiros. Si tenéis cualquier duda, lo de siempre, dejar un mensaje, que no os cuesta nada. Suscribiros, hombre, suscribiros ahí en un momento. Entonces, bueno, sin más, en este episodio que es, como sabéis ya, el del montaje del dron, como lo estoy intentando explicar para que se entienda, para que se vea bien y no quiero correr y no quiero ir con prisas, se me ha alargado bastante en el tiempo de que me ha salido un pedazo vídeo, entonces lo he dividido en tres cachos. ¿Vale? Principalmente voy a hacer tres partes, que lo voy a subir la primera hoy sábado, mañana subiré la segunda parte el domingo y el lunes subiré la tercera parte, ¿vale? En la primera parte lo que hago es montar el frame, colocar motores, ya empezar a preparar lo que sería el condensador en el SC, coger la medida de los motores de los cables, os enseño un poquito cómo voy haciéndolo. En el segundo ya empiezo a soldar pues XT60, empiezo a soldar ya motores, dejo ya impermeabilizada también la SC y ya en el tercero me centro sobre todo, o sobre todo no, me centro exclusivamente en la FC, en cómo soldar todo, en dejar bien los puntos de soldadura, que no me quede ninguno pobre de estaño ni nada, que me quede ninguna soldadura mal. Entonces, bueno, principalmente en este, ya como os he comentado, es simplemente montar el frame, empezar a colocar ya motores, poner los protectores que me hizo Rocker FPV, que ya veis aquí las impresiones TPU han quedado súper guapas, ha quedado muy chulo montado para que podáis ver un poquito, ¿vale? Lo tengo así sin tapa porque quiero hacer unas comprobaciones en el ordenador. Me queda ya solo impermeabilizar la parte de arriba de la controladora y nada, ya está enseguida para configurarlo y empezar a probarlo. Así que lo que os he comentado. Os voy a subir tres vídeos para que no se os hagan tampoco muy pesados, para que sea más o menos algo llevadero ya dentro de lo que cabe. Entonces espero que nos importe, espero que así no se os atragante tanto y que poco a poco pues vayáis intentando solucionar problemas, dudas y lo dicho, suscribiros ahí en un momento que no cuesta nada, que lo tenéis aquí para darle al botón en un momento. Y espero que os sirva sobre todo, que os esté gustando y que no y que esto os esté llamando la atención y que empecéis en el hobby. Así que lo dicho, ya sabéis, si queréis empezar porque estáis viendo este vídeo de repente, aquí arriba os dejo, ¿vale? El primer capítulo para que veáis un poquito cómo es todo esto. Es una introducción para los que queréis empezar en el FPV. Introducción de cero, para los que no tenéis ni idea del FPV, pues un poquito para que sepáis por dónde os pueden venir los tiros. Y nada, si estáis empezando, bienvenidos, y si estáis siguiéndolo, pues a por ello, que ya queda menos, chavales. Venga, empezamos. Las TPUs que vamos a montar, tenemos tanto esa como la del GPS con soporte para la antena y para lo que sería el pigtail, que por cierto ya veis qué impresiones me curra aquí el Rocker FPV, que la verdad que le ha pillado el truco increíble y le quedan perfectas, no, lo siguiente. Así que nada, tío, muchas gracias y a ver si yo aprendo igual de bien que tú. Así que nada, lo primero que vamos a hacer, pues eso, es comprobar que más o menos nos sirvan todas. Esta sería, por ejemplo, por aquí. Esta yo creo que es para la parte trasera, que es más ancha, pero que por ejemplo ya estoy viendo que me va a hacer un poquito de putada en la que sería del GPS. Entonces, bueno, luego le miraremos a ver si hay que cortarla un poquito o lo que sea, pues porque al final también abajo simplemente va a salir la antena, no hace falta, no haría falta que tenga todo este ancho, todo este grosor. Entonces, pues bueno, eso luego le iré mirando. Estas van a ser las de la cámara. Pondremos esa, la parte delantera va a ir tal que aquí, así, la defensa delantera.
Así que nada, vamos a empezar a quitar todas las protecciones, o sea, toda la tornillería, y colocamos ya todos los TPUs. Motores. Cosa importante, cuidado cuando andéis ya con tornillería y con motores, porque hay veces que hacemos así, de repente nos volvemos locos, que dónde están los tornillos, y los tornillos, al tener un imán en los motores, ¿vale? Al ser un electroimán, pues ya veis que sin darnos cuenta desaparecen y luego que nos volvemos locos. Entonces los vamos a usar, los dejamos apartaditos y listo. Vale, en este caso ya, por ejemplo, este le podríamos ya dejar colocado. Vale, entonces las patas son tal que así, vienen en dos piezas estas. Bueno, pues os comento, he estado haciendo un par de pruebas y la tornillería que me venía no me llega. Había hecho una prueba con tornillos de 12, se me quedan, son demasiado largos, pero tengo de 10 que por lo menos para los tornillos interiores, la verdad me quedan bastante más ajustados, porque ahora mismo os voy a enseñar, ¿vale? El problema que tenemos con el tema de la tornillería en los motores es que tenemos que tener mucho cuidado para que el tornillo, a ver si consigo que lo veáis, ¿vale? Los tornillos sobresalen por aquí. El de 12, por ejemplo, ya sobresalía demasiado, incluso aprisionaba aquí el cable este que me viene aquí. Entonces, bueno, con el de 10 la verdad que me queda bastante a ras, entonces no me sobresale demasiado, le puedo apretar bien, ¿vale? Y el de 12 incluso igual le puedo poner aquí, pero bueno, ya veis, apretándole más o menos queda bastante exagerado. Entonces lo mejor aquí es poner los de 10 y guardaré los que me venían de serie, porque se me quedan, pues con estas impresiones TPU se me quedan bastante cortitos. Entonces, pues bueno, vamos a ir montando uno en uno y ahora seguimos. Vale, algo que no os he comentado, ¿vale? No sé si se puede apreciar, pero aquí hay hueco, ¿veis que baila la llave? Hay hueco como para meter dos tornillos, ¿vale? Eso es porque normalmente hay dos medidas de motores aquí. Las medidas estándar suelen ser de 16 x 16 o de 19 x 19, ¿vale? En este caso son de 16 x 16, así que los agujeros que tendríamos que usar son los que están marcados en el interior. Hay que tener cuidado de que los atornillamos bien, porque si no los atornillamos de una manera correcta, es probable que luego el motor o no nos encaje bien, o nos esté quedando una forma rara, o no todos los tornillos nos entren. Entonces, bueno, podéis buscar la mejor manera para engancharlos, pero siempre tenéis que cercioraros, ¿vale?, de que la tornillería le estéis poniendo en el agujero, en este caso, que son este tipo de motores, que la estamos poniendo en el agujero interior, ¿vale? Luego, una vez ya que tenemos lo que es la tornilla presentada, pues nos es más fácil colocar el motor. Mirad, este por ejemplo se me está yendo a la parte exterior, ya veis. Mirad, ¿veis? Entonces, si yo coloco este primero al motor, no me va a encajar ni con este, ni con este, ni con este. Entonces, hay que volverlo a soltar
y tenemos que conseguir que nos vaya a la parte interior. Entonces inclinamos un poquito, la apretamos ahí y ahí ya estaría en la parte interior. Entonces, una vez que ya tenemos dos, los otros dos es más sencillo. Estoy haciendo primero la parte de esta porque en el primero he intentado hacerlo bien desde los tornillos interiores, desde estos que estoy haciendo ahora, desde estos de aquí, y la verdad que me ha costado muchísimo. Voy a ver si haciéndolo desde fuera pues me resulta un poco más fácil, pero vamos, que está peleona la cosa. A ver por dónde me viene. Nada, me viene mal. Vale, pues como veis ya tendríamos aquí, ¿vale?, los cuatro en los agujeros interiores. Entonces ahora aquí ya nos casa perfectamente y es ir amarrando un poquito cada uno sin apretar, dándole unas pequeñas vueltas para que nos vaya cogiendo todos la rosca poco a poco y no pasemos ninguna de las roscas del motor. Y ya una vez que están todos más o menos ya amarrados, pues ya podemos apretar en diagonal mejor para que no se nos mueva. Pues vamos a por el tercero. Bueno, pues nada, ya tenemos los cuatro motores colocados. Entonces lo que vamos a hacer ahora, principalmente, siempre nos vamos a asegurar de que toda la tornillería la tengamos bien apretada en los cuatro tornillos de cada motor, al igual que el resto del frame. Pero bueno, sobre todo en los motores porque es donde más fuerza ejerce el dron y al final donde más golpes tiende a recibir, y es donde los tornillos pues se pueden ir aflojando de vez en cuando. Entonces es importante cada vez que acabemos de volarlo pegar una revisada, pegar una apretada y así nos evitamos problemas. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar la SC, coger la medida de los cables de los motores para cortarlos y luego ya nos liamos a soldar. Tanto en la controladora de vuelo como en la SC vamos a meter los taquitos de goma, ¿vale? En otras ocasiones ya he enseñado en mis vídeos, en lo que sería la controladora de vuelo, por ejemplo, esta viene abierta, entonces pues bueno, se puede, como quien dice, con cuidado poner sin ningún tipo de problema, ¿vale? Encaja perfectamente. Lo voy a hacer así un poquito de cerca para que se vea, a ver si enfoca bien. Vale, apretamos un poquito lo que sería la goma, ¿vale? Y no hay ningún problema, no cuesta y no es difícil. O sea, en este caso con esta controladora de vuelo la verdad que es muy sencillo, ¿vale? Pero por ejemplo en esta, al no tener lo que sería la SC, al no tener ningún corte ni nada, pues mucha gente intenta con pinzas, lo intenta de muchas maneras y al final casi siempre pues se acaba rajando la goma o acaba dando problemas. Entonces un truco que siempre digo, que es totalmente plagiado, que vi por ahí por Instagram, es usar una goma elástica de estas de toda la vida del colegio. Hacemos, para que veáis un poquito justo por donde tenemos la hendidura, enganchamos la goma, ¿veis? Que justo ahí me la he enganchado y ya es simplemente ir tirando. Y ahí le colocamos un poco, vamos tirando y queda colocada. Y no nos ha costado nada, la goma no se rompe y no rompemos lo que serían las gomas que al final pues
cuando ya se rompen, pues es un coñazo, hay que andar buscando otra por ahí de repuesto, lo que sea, y es un poquito más engorroso. Así que nada, vamos a poner el resto y seguimos. Vale, pues nada, ya la tendríamos los 4. Entonces ahora ya pues sería hacer una prueba de a ver qué altura nos va a coger esto antes de ponernos ya a lo que sería dejar definitivamente la controladora de vuelo, ¿vale? En este caso yo aquí abajo había puesto unas tuercas para que los tornillos no se me caerían ni nada. Entonces con ellos no me van a dar ni de palo lo que serían lo que sería la altura. Entonces lo que tengo que hacer es quitar las tuercas. Por ejemplo, volvemos a probar. Habíamos dicho que íbamos a poner en el sentido normal porque en este dron teníamos bastante espacio y como veis aquí ya tengo margen de sobra para luego poner lo que sería la tuerca. Aparte de lo que sería el tornillo y la tuerca, ¿vale? Me vienen también el cable para conectar la FC con la SC, para usar el conector directo y no tener que soldar, que es lo que os comenté la otra vez. Y luego me viene también el XT60, ¿vale? Aparte de esto, lo que le tengo que meter, como vais a ver ahora, sería el condensador, ¿vale? Pero bueno, lo primero vamos a ir cogiendo medidas de los motores y vamos a ir cortando cable. Y ahora ya vamos a empezar a presentar lo que serían el cableado de los motores y cómo lo vamos a organizar. A mí me gusta hacerlos siempre por la parte interior, ¿vale? Me gusta dejar los motores siempre que queden en la parte interior de lo que es el dron. Y a ver si puedo hacerlo un poquito aumentado para que veáis aquí, ¿vale? Hay que dejar un cierto margen porque luego aquí lo vamos a poner con una fundita y luego también lo vamos a agarrar aquí con una brida, y para que no quede muy tirante pues hay que contar con un poquito de margen, ¿vale? Por si acaso en su momento nos quedaríamos cortos o lo que sea, pues darle un pelín de más. Entonces como aquí ya en lo que es la curva, no sé si veis donde tengo la uña, ahí ya me sobra cable, pues aquí ya directamente cortaría ras. Entonces ese sería el primero. Este tendría que venirme, a ver, este es el de en medio, este me quedaría, este es el primero, este es el segundo, este me quedaría tal que aquí y este otro me quedaría tal que aquí. Vale, entonces como veis, si ahora yo esto lo quito y si los he cortado en orden correcto, que no los he cortado en orden correcto, sí, a ver, que se me habían cruzado y ya pensaba que la había liado. Ahí van, veis que hace como una pequeña escalerita. Vale, pues eso es porque al final los tenemos colocados luego aquí en diagonal, ¿vale? Sería el más corto para el primero, el siguiente y luego el tercero. Vale, pues vamos a hacer lo mismo en el resto de los cables, poquito a poco, sin prisa, y a ver qué tal. Vale, lo siguiente que vamos a hacer, ya una vez que tenemos los cables cortados, es nos vamos a centrar en la SC. Lo que tenemos que hacer es poner condensador, ponerle lo que sería el XT60, ¿vale? Y lo que voy a hacer en este caso, bueno, a mí me venía un condensador de estos de 1000 microfaradios y 35 voltios, que yo le voy a sustituir por uno de 680 de 35 voltios
que es casi la mitad de pequeño, me ocupa muchísimo menos y para estos drones la verdad que van bastante bien. Ya he probado algún otro y aguantan bastante bien y resisten bastante bien. Vale, no sé si lo sabéis, pero bueno, el condensador es lo único que tiene polaridad, ¿vale? Que sería una de dos, o la raya, que normalmente o siempre viene, ¿vale? Y si no, es la patita más corta de las dos que viene, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo, para que veáis, tendríamos positivo y negativo. Habría que respetar la polaridad del negativo, ¿vale? Siempre, porque si no va a pegaros el petardazo. Entonces, esto ya tendríamos que ponerle como nosotros vayamos a querer ponerle. Se puede doblar, le podéis buscar la manera que más os convenga. Entonces, para eso tenéis en un momento dado, podéis coger el dron, podéis volver a colocarlo, valorar a ver cómo lo podéis poner, si os merece la pena ponerlo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Hay gente que lo lleva aquí metido, que la verdad que voy a intentar ponerlo, y si lo puedo dejar aquí puesto, la verdad que es un buen sitio. Bueno, la verdad que no lo he puesto nunca y se lo he visto a Miquel, a Miquel, que os dejo por aquí abajo el Instagram, que siempre le digo que va a salir el cohete, pero pensándolo bien, la verdad que es un sitio que queda súper bien. Si además no le dejo que sobresalga de aquí, porque estos son más chiquitillos, la verdad que queda súper guapo. Así que nada, voy a liar a ponérmelo ahí y listo. Vale, yo me acostumbraba a ponerles un par de cachitos de fundita termorretráctil para evitarme pues, que pueda hacer contactos o que algún golpe que le dé o lo que sea. Prefiero evitar cualquier sustillo. Vale, entonces volvemos a presentar un poquito. En este caso, ahora ya, como ya no tengo margen para doblarle por la parte de abajo, pues tengo que forzar un poquito más. Pero bueno, la idea es que va a ir en ese punto